Gracias por continuar en Expectativa Noticias y como lo dije a un inicio de este noticiario, se encuentra con nosotros hoy jueves el señor Heliodoro Juárez porque vamos a hablar de un tema que se ha acontecido en el transcurso de estos últimos días y que ha dado pues mucho de qué hablar a nivel internacional. Muy buenas tardes, señor Heliodoro. Mireya, ¿cómo Bienvenido. está? Bien, bien. Gracias. ¿Qué le parece si retomamos un poco el tema porque ha salido nueva información acerca de lo que sucedió con el expresidente de Bolivia, Evo Morales? Se dice, vamos a retomarlo un poquito, que fue un golpe de Estado. ¿Realmente fue un golpe de Estado? ¿Qué se necesita para que sea de esa forma, señor Heliodoro? Bueno, creo que no fue un golpe de Estado, porque normalmente los golpes de Estado los da el ejército y de una manera violenta. En este caso hubo una renuncia del presidente a su cargo como presidente de la República. Ya le quedaba muy poquito de ese periodo, incluso después de las elecciones que dicen que fueron fraudulentas. En consecuencia, no lo consideramos un golpe de Estado. Fue una renuncia, pero creo que no le quedaba otra alternativa. Por eso técnicamente no podemos hablar de un golpe de Estado. No le quedaba otra alternativa, por cuanto el pueblo salió a las calles denunciando el fraude electoral, salieron por miles, por multitudes. La policía y el ejército ya no obedecieron a su presidente, se pusieron más bien del lado del pueblo que protestaba. Él sí quería contener esas protestas y quedarse en el poder. Sin embargo, pues el ejército no lo apoyó. Y cuando el ejército no apoya, es prácticamente imposible. Y no solamente el ejército, sino también la misma policía. ¿Y qué opina usted de esta decisión del ejército y de la policía? ¿Fue bien tomada? ¿Estaba haciendo ya realmente mal las cosas Evo Morales allá en Bolivia? Bueno, normalmente nosotros sabemos que los ejércitos y las policías son muy leales a sus presidentes, a sus gobernadores, pero en este caso ya no le guardaron toda la lealtad que él quería y que fueran contra el pueblo. Entonces no le quedó otra alternativa más que renunciar y decir que lo hacía para evitar un derramamiento de sangre. No, no fue así. No le quedaba otra alternativa. Como diría alguno de los Mascabrothers, lo sacaron a Evo, pero pues qué otra cosa le quedaba por hacer, ya no tenía la fuerza, pero esto venía ya de antemano. Mire, entiendo que la Constitución de Bolivia permite la reelección una sola vez, y él iba por la cuarta reelección y no modificaron la Constitución. Porque él quería, porque él se ponía. Sí, porque la tercera reelección la hicieron con interpretaciones de la Suprema Corte o de la Corte de la Constitución y ahí sacaron unos laberintos interpretativos de que él podía. Sí, pero la Constitución decía una sola reelección y punto. Bien, pero ya la cuarta reelección, pues ya creo usaron del referéndum, el pueblo quiere que yo sea, tengo mi derecho humano a participar como cualquier ciudadano. Sacaron unas interpretaciones ridículas, cínicas, y por eso se postuló. Pero no solamente eso, sino hubo fraude hasta en el referéndum, hubo fraude en la elección, o sea, tenía todo en contra. ¿No se estaba convirtiendo en una Cuba? Sí, en un dictador, pues ya lo estaban viendo como un dictador, fue un buen presidente, creo que está reconocido como un buen presidente desde el punto de vista del crecimiento económico, de que no atacó a los empresarios, no evitó la inversión extranjera, permitió el libre comercio, cosas por el estilo, ¿no? Cosas de los conservadores, o sea, dejó ciertas cosas del neoliberalismo ahí, como pudiéramos decir aquí en México. Y entonces económicamente creo que les fue bien a la gente de Bolivia, reivindicó a los indígenas, en lo social, entendemos, sacó de la pobreza, de la extrema pobreza a muchísima gente, hubo mejor calidad de vida, estoy hablando de lo económico, pero luego ya empezó a tener problemas, ya empezó a tener conflictos con inversionistas, empezó a tener conflictos con lo que son propiamente derechos humanos, no con instituciones. A principios de este año empezó a prohibir la predicación, por ejemplo, del Evangelio. Pues usted sabe que hay mucha gente que tiene su fe. Entonces empezó a actuar como un hombre autoritario, intolerante y que le veían ya
cierto carácter de dictador. Sí. Y entonces, ¿por qué el mismo ejército al que le dio tantas canonjías, por qué la policía no quisieron apoyarlo? Me parece que interpretaron el sentir del pueblo y dijeron, no, pues es que ya no queremos un dictador, alguien que se perpetúe en el poder. Y volvemos a la máxima de Porfirio Díaz, que tenía tanta razón. Decía, en la medida que un gobernante no quiera perpetuarse en el poder, en esa medida se acaban las revoluciones. Y si nos damos cuenta, la inmensa mayoría de las revoluciones que hemos tenido en México, en Sudamérica, Centroamérica, ha sido porque alguien quiere perpetuarse en el poder. Lo logró Castro Ruz, lo está logrando hasta ahorita Maduro, pero ya ve cuántos problemas existen ahí. ¿Lo mismo? Puede pasar ya también. Ya tuvieron un ejemplo de que si se lo proponen se puede sacar del poder al presidente. Sí, eso que se da en algún país, esos movimientos que se dan en un país, esos cambios que se dan en un país, a veces inspiran a otros. Por ejemplo, vamos a decirlo de esta manera. Trataron de tumbar a Maduro, sí. No se pudo y golpe que no tumba fortalece y empezó a exportar su revolución. Bien, no pudieron. Luego gana México con esa tendencia izquierdista e inspira a otros países. Yo creo que en Argentina, en Chile, algo tuvo que haber inspirado en México, pero esto trae el efecto contrario. Ahora el pueblo tumbó a alguien que estaban viendo ya como un dictador, violador de la Constitución. Incluso allá ya lo tienen como por delincuente, por esos fraudes. Y eso puede inspirar a otros países a decirle, si en Bolivia pudieron tumbar a un dictador según su criterio, nosotros, ¿por qué no? Y México pues se ofreció a otorgarle el asilo. Bien por México. ¿Ve usted que esté bien cuando es un asilo, puramente un asilo, sí. Cuando corre peligro la vida de una persona en otro país, México siempre ha tenido esa política. Ha recibido gente de Chile en la época de Allende, recibía gente que tenía problemas en la Segunda Guerra Mundial, recibió cuando hubo la Guerra Española, la lucha española interna también. Y ahora yo en ese sentido no le veo nada de malo. Lo que veo nada más es que actuaron más bien políticamente, no con una intención pura de asilo, de proteger la vida de una persona que corre riesgos en el extranjero. No, le están dando carácter de jefe de Estado, le están tratando como... ¿Lo recibieron como mejor que como un expresidente de México, por cierto, aunque pudieran ser buenos, aunque pudiera ser bueno algún expresidente. No, a él le están dando el carácter de más derechos incluso que un ciudadano mexicano. Ahora, ¿con qué dinero se le va a mantener? Con el de los mexicanos, aunque... yo pienso que si le buscan algunas cuentitas por ahí en algún otro país, en algún otro lugar, sí tiene de qué vivir, cuando menos rentar en alguna vecindad para poder vivir, pero creo que sí tiene sus centavitos guardados pues por ahí en algún otro lugar. Agarrarlos porque para nosotros los mexicanos no podemos ni con nuestra gente. No podemos ni con los connacionales que están aquí como para traer a un expresidente y vaya que no se le va, me imagino yo que no se le va a dar una vida austera. No, sí, le va bien porque aquellos del Estado Mayor Presidencial que se dio de baja, todos ellos, bueno, los cambiaron al ejército, a la policía, ahora los trajeron otra vez para que los que cuidaban a Peña Nieto lo cuiden a él. No está mal cuidarlo, o sea, protegerlo, a eso se ofreció México y deben de proteger su vida. El problema son las señales que envía México respecto del rumbo que quiere tomar México. Mire, por ejemplo, los Levarón, allá que están en Sonora, en un pueblo pequeño, ya la mayoría de ellos ya se fueron. Ya decidieron irse mejor a los por Estados el peligro que tenían aquí y siendo mexicoamericanos. Y no hubo quien los protegiera. No hay forma de protegerlo, dice el gobierno mexicano, pero un extranjero que lo tienen allá, quizá por delincuente, por dictador, sí tienen manera de protegerlo. Creo yo, en el programa pasado decíamos, bueno, ¿por qué no se fue a Venezuela? ¿Por qué no se fue a Cuba? ¿Por qué no se fue a algún otro país de esos?
si en su país ya no lo querían, vaya hacia uno que esté siendo gobernado por alguno de sus camaradas, pues ahí más cerquita, hombre, ¿para qué ir de tan lejos por él? Sí. Hasta en una rutera se pudo haber ido, pero no fueron por él desde México. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros los mexicanos? Primero, crea un desequilibrio aquí. Se cuestiona mucho a nuestro gobierno. Ya tiene suficientes problemas como para que otra vez tome otro frente. Y por otro lado, bueno, pues aquí puede estar mejor que en Venezuela. Tenemos mejores condiciones económicas aquí, sí, tenemos mejores estancias para él, tenemos mayor seguridad que allá. Y desde aquí él puede hacer campañas políticas, está en su ambiente natural, en el ambiente ad hoc, para poder regresar victorioso a Bolivia. Y dice que quiere regresar a Bolivia, ¿eh? O sea, él tiene las intenciones de regresar y hacerlo por la puerta grande. Sí, puede ser por otra puerta, le voy a decir por qué. ¿Qué sucedería si en Bolivia le abrieran lo que aquí llamamos una carpeta de investigación, le dictaran una orden de aprehensión y buscaran la extradición? ¿Cuál sería la actitud de México? Pero peor que eso, ¿qué sucedería, por ejemplo, si en los Estados Unidos le tuvieran alguna investigación? Ya ve que allá se producía muchísima coca y no era precisamente para hacer test. Esa coca tenía que venderse. ¿De verde? Tenía que vendérsele, sacártele de la droga. Y promovió mucho el cultivo de la hoja de coca, sí, y no crea que la querían de adorno, tenían que haberla vendido. Y hay sospechas muy grandes de que él estaba al frente de todo ese comercio. Sospechas. Estados Unidos es el que tendría mayor información. Ya ve que los Estados Unidos, donde no se meten, se asoman. Lo que no compran, lo dejan tratado. Sí. Y entonces, ¿qué sucedería con México, diplomáticamente hablando, en sus relaciones internacionales, si de repente en Bolivia saliera una orden de aprehensión contra Evo Morales? Hasta por lo que ellos llamaran fraude electoral, o que surgiera de los Estados Unidos. Pues le voy a decir que aquí es más vulnerable Evo Morales en México, porque tienen más manera los Estados Unidos de presionar a México que presionar a Venezuela o presionar a Cuba. Mi lectura en este sentido es que Evo Morales va a estar por corto tiempo en México, por estas circunstancias. Pero le digo algo, ya han surgido declaraciones en diferentes medios, en redes sociales, en donde ya ficharon a Evo Morales en los Estados Unidos, por eso mismo de la droga. Entonces, supuestamente ya estaba fichado, ¿se podrá extraditar? Es otra pregunta también. Bueno, si lo pide Estados Unidos, ¿se lo puede entregar México? ¿Debe entregárselo? Yo creo que de acuerdo a los convenios internacionales, sí. Yo creo que sí. Ahora, pero si fuera presidente y estuviera en Bolivia, pues nunca los bolivianos lo iban a mandar. Sí. Si está en Cuba, jamás los cubanos lo van a mandar a extraditar. Si está en Venezuela, menos. Pero estando en México, sí, en ese sentido es vulnerable. Por un lado, tiene la ventaja de que aquí se mueve como pez en el agua, se le da tratamiento de jefe de Estado, se le protege más que incluso al presidente de la República, a nuestro presidente. Y se le dan todas las condiciones, incluso un diputado Noroña, que no habla cosa en razón, por cierto, el tipo ese, dice que entre los diputados van a hacer una cooperacha para mantenerlo, para pagar sus gastos. Con 500 pesos, pues que me manden la mitad a mí. ¿Por qué no junta? Es lo que le digo, o sea, se ponen a juntar, sacan ideas de cómo está recabando dinero para mantener a Evo Morales, pero no funcionan sus mentes entonces para cómo recabar dinero para los mismos mexicanos, o sea, para los que en verdad están necesitando. No, pues no es mucho lo que él consumiría. No es mucho, es la lectura, es la forma lo que estamos criticando. Como quiera lo mantenemos aquí a Evo. Uno más. Donde comen dos, comen tres. Comen tres y come Evo. Y tenemos que darle comida a Evo, porque, Evo, sí. Pues sí, porque ya lo tenemos aquí. Ya es parte de México, ¿no? O sea, sí. Ahora, hay otra cuestión. Evo, hermano, ya eres mexicano, le dicen por ahí, sí. No lo dude, no lo dude, señora. Ahora, hay otra cuestión. ¿Qué va a pasar
con Bolivia ya se proclamó una mujer como presidenta de allá. Entonces, ¿se puede? ¿Quién es esa persona? ¿Cómo es que pudo subir a este cargo? Se llama Yanin, algo así. No sé exactamente qué diga la Constitución de Bolivia, pero a él le faltaba un corto espacio para terminar ya su periodo. Me parece que allá quien funja como presidente del Senado, en caso de falta absoluta del presidente, toma su lugar. Y aquí me parece que ni siquiera deben de convocar a elecciones para terminar el periodo, porque ya es muy corto, pero sí terminar ese periodo y convocar a las elecciones en el periodo que constitucionalmente Yanin corresponda. Áñez Chávez. Ajá. Es la persona que estamos Sí, viendo ahí. ella debe estar por corto tiempo, incluso nada más es un gobierno de transición mientras termina este periodo, porque el periodo de terminar me parece que es de 5 años, y pues finalmente terminarlo, que se convoque a elecciones para que luego ya vengan los periodos normales y sean conforme a la Constitución, porque las dos últimas elecciones de Evo Morales tuvieron que violentar la Constitución flagrantemente, hacer interpretaciones muy silvestres de la misma, muy cínicas, fuera de razón, y creo que esto es lo que exacerbó los ánimos de los bolivianos. Y alguna otra cosa, insisto, en que ya lo estaban viendo como un dictador que se quería perpetuar en el poder, y un gobierno, un presidente que quiere perpetuarse en el poder, aunque sea bueno. La gente le gusta la alternancia, le gusta el cambio, le gusta experimentar con nuevos gobernantes, y es un derecho que tienen los ciudadanos y los pobladores de cualquier país. Es un derecho, y así sea bueno o sea mal gobernante, pues tienen que estarse rolando, ¿no? Tenemos que ver cosas distintas, tenemos que ver como mexicanos o como ciudadanos de otros países qué es lo que se nos puede ofrecer y qué es lo que en realidad no se nos está dando, ¿no? Como Mire, lo estamos viendo ahorita con Andrés Manuel. Pongamos el ejemplo de México. Las transiciones en México, después de Lázaro Cárdenas, todos han terminado su periodo, todos han entregado el poder sin disparar un solo tiro, y el que sigue. Pero en la medida en que uno quiere perpetuarse en el poder, nos traen este tipo de alborotos. En este sentido, yo le veo algo de positivo a que Evo Morales esté aquí y que sea tan camarada de nuestro presidente. La amistad es buena. Digo, algo bueno saca uno siempre de las amistades. De Evo Morales, nuestro presidente debe de aprender las cosas buenas que hizo en materia económica, pero las cosas malas que hizo, por ejemplo, el estarse religiendo. No vaya a sacar esa idea, señor Eleudo, creo que en vez de sacar de la pobreza a los mexicanos, se quiere estar eligiendo una y otra vez. Sí, pero él lo hizo, a veces lo comparo un poquito con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz también se religió, pero primero se reformó la Constitución, y ni siquiera reformaron la Constitución, a la brava, a lo silvestre, y por eso la gente dijo, no, espérense tantito, ya, está bien, somos ciudadanos, económicamente pues nos ha ido bien, pero no nos vea la cara ya de tan tontitos. No somos objetos del gobierno, somos sujetos del gobierno, somos gobernados, tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos inteligencia, y pues, ¿sabe qué? Lo primero que tiene que hacer es respetar la Constitución. Me parece que eso fue quizá uno de los mayores enojos del pueblo. De todo el pueblo mexicano. Del pueblo o si no de es Bolivia. De la mayoría, y aquí al recibirlo de la mayoría de los mexicanos. Sí, entonces nuestro presidente puede entender de eso. Ya que empiezan, apenas estaba tomando posesión, rindiendo su protesta de presidente, ya estaban hablando de reelección y que la revocación de mandato, que la reelección. O sea, está marcando el mismo camino que tuvo el señor Evo Morales, que aprenda de esa experiencia, porque el pueblo mexicano puede ser que sí aprenda, sí entienda esa experiencia que tuvieron en Bolivia, y si en Bolivia lo hicieron, aquí también. Que siga nuestro presidente 6 años, a mí me eligieron para 6 años, terminamos la Constitución, es la que nos ha regido, nos ha traído paz en las transiciones, pero yo sí le puedo asegurar una cosa, en la medida en que un gobernante aquí quiera perpetuarse en el poder, en ese momento el pueblo se levanta, porque el pueblo no quiere a un gobernante, por bueno que sea, tenerlo ahí toda la vida. Queremos que cambien de retrato, cuando menos en Ahora, Palacio
muchos mexicanos, señor Eleodoro, no están muy contentos a cómo está llevando el gobierno del estado la situación aquí en nuestro México, porque obviamente se disparó la violencia. ¿El gobierno federal? El gobierno federal, sí. No quieren combatir la violencia con más violencia, no quieren, pues ya lo vimos con Ovidio, que también ahí dobló las manos el gobierno para que no corriera más sangre. Obviamente la economía no es la mejor en estos momentos. No sabemos si el pueblo mexicano también se vaya a levantar en armas, y vaya a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Yo creo que el pueblo mexicano es muy respetuoso de los periodos constitucionales. El pueblo mexicano tiene palabra, dice, te elegimos para 6 años. Bueno, en el caso del presidente López Obrador, 5 años, 8 meses, para que termine su periodo el 1 de octubre. Le van a faltar 2 meses, pero así está en la Constitución por única vez. El pueblo mexicano es respetuoso de eso, que va mal la economía, el pueblo aguanta, termina tu periodo, que tenemos delincuencia, la hemos tenido de los últimos años de manera dramática, que no pueda resolver eso en un año, también estamos conscientes de eso. Entonces, ahora la economía pues no se ha dañado tan fuerte. Creo que mantiene intactos muchos principios del neoliberalismo al que tanto se ataca. No ha tocado el neoliberalismo, ha tocado las instituciones, está monopolizando el poder en él. Lo vimos en el último nombramiento, también un tanto forzado de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy quieren ir por el INE también, quieren acortar el periodo y poner uno a modo. Entonces, ahorita por eso, como no tiene todo el poder nuestro presidente, a pesar de que tiene la mayoría en el Congreso, de todas maneras hay instituciones todavía que no ha controlado, como la Suprema Corte, como los institutos electorales. Entonces mantiene intacto el sistema neoliberal en cuestión económica, pero una vez que tenga todo el poder, toda la fuerza, no sabemos si rompa con el neoliberalismo y empiece con sus estatizaciones, con todo eso que hacen los gobiernos, atacar el libre mercado y cosas por el estilo, ¿no? Hasta ahorita no ha sido tocado eso, por eso la economía no se ha visto gravemente afectada, pero como lo hemos dicho aquí, el año que entra sabemos el rumbo que va a llevar este gobierno en materia económica. En materia política ya lo sabemos, van a la izquierda fuertísimo, y la izquierda para muchos, el gobierno socialista no es propiamente una forma para el gobierno, no es una forma económica, no es un sistema económico, es como una religión muy dogmática para muchísimos. Así se están asfixiando. Socialismo, dicen, o muerte. A ver, esperemos a ver qué es lo que sucede en México, que platique nuestro presidente con Evo Morales y le diga a ver qué te funcionó allá y qué no te funcionó. Que lo invite a una de las mañaneras. Nos quedamos con eso, señor Eleodoro. Bueno, no, ya que lo manden allá, que lo invite a las mañaneras para ver qué es lo que dicen, para ver qué es lo que nos pueden decir los dos juntitos. Mejor que le pongan una camisa de fuerza y como dijo el Bozal que le quitó a los periodistas, que se lo pongan a él para que, tranquilo, debe estar aquí muy discretamente. Para eso que es se lo que va a calme. hacer. Sí, así es. Muchas gracias, señor Eleodoro. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar tenemos más información que darle a conocer en Expectativa Noticias.